Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Caribe, Conversaciones con Energía. Hoy tenemos un invitado muy especial para la Alianza Caribe Potencia Energética. Hoy nos acompaña Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo del gremio ANDEC, y hablaremos con él sobre temas como la sostenibilidad fiscal del sistema eléctrico, algunos temas del cargo por confiabilidad y otros temas que están sobre la mesa y que desde la ANDEC han venido liderando, digamos, a través de la voz experta de Alejandro. Recordemos que estas conversaciones son un proyecto de la Alianza Caribe Potencia Energética en apoyo del grupo Prisa Media. Alejandro, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Buenos días, María Paula, muchas gracias por la invitación, muy amables y nada, listos a hablar de energía. ¿Listos? Bueno, empecemos como explicándole a Alejandro un poco qué es ANDEC, cuál es el gremio que lideras desde la presidencia y cuáles son como las prioridades del gremio que tú estás manejando. Pues mira, María Paula, ANDEC es un gremio que nació en el año 2010, ya cumple 15 años precisamente, lo estamos celebrando este año con un cambio de imagen, con un cambio de un poco de visión del gremio, pero ha sido siempre un gremio que ha buscado ser muy técnico, con esa fortaleza desde el punto de vista de, como te digo, técnico y propositivo, comprende básicamente, como tú dices, el sector de generación, pero las empresas asociadas, su mayor cantidad de plantas de generación y de activos de generación son térmicas. Entonces, digamos que el gremio se ha especializado mucho en una cosa y es la confiabilidad del sistema, en velar porque el sistema eléctrico colombiano siempre tenga la energía y por estar ahí siempre disponibles, porque digamos eso es parte como de ese rol de las plantas térmicas. Recordemos que nuestro sistema es un sistema que genera normalmente con mucha agua. Cuando tenemos lluvias abundantes tenemos la capacidad de producir energía en un 80, casi un 90% de lo que consumimos con generación eléctrica producida con agua, pero cuando llegan los veranos normales en Colombia, que son en los meses de diciembre a marzo, o cuando se junta eso con un fenómeno del Niño, ahí están las térmicas para responder y para dar obviamente esa confiabilidad y para garantizar que llevemos en Colombia 30 años sin apagarnos. Este es el punto como con el que quería iniciar, porque tú en varios espacios pues has alertado, como también lo han hecho otros, sobre un posible déficit energético sobre el año 2028 o 2029 o incluso antes, o más bien un déficit que va siendo gradual y va incrementando como con cada año. Quisiera que le explicaras un poco a la gente de dónde sale, digamos, esa afirmación, cuál es el riesgo real en el que estamos, cuál es el rol de las térmicas en esa ecuación y cuáles podrían ser unas decisiones de muy corto plazo que pudieran prevenir esa realidad. Pues mira, efectivamente, cuando uno mira las cifras, porque eso hay que mirarlo siempre con las cifras, incluso no nuestras, sino las cifras del gobierno a través de la UPME y de XM, lo que uno tiene que mirar es cuánto es el consumo hoy en día de energía y ese consumo cómo va creciendo en el tiempo, que esas son las proyecciones de la demanda. Cuando uno cruza eso contra la oferta que tiene, qué tanta energía firme tiene el sistema, ahí es donde comienzan a prenderse las alertas. ¿Por qué? Porque los próximos años, el 26, 27, incluso el 28, las cifras lo que nos dan es que estamos como se dice coloquialmente, ras con bola. Estamos sobre el cero, es decir, no tenemos muchos excedentes ni tampoco tenemos déficit, estamos muy cercanos al cero, es decir, tenemos la energía suficiente para atender a los usuarios, digamos, pensando que no nos va a pasar nada extraño, que ninguna planta va a fallar, que todo está funcionando como tiene que funcionar. Eso por los próximos 3 años. Ya cuando uno se para y mira el 28-29, que es básicamente el año 29 casi todo, ahí es donde estamos viendo unos déficits de energía firme importantes, más o menos entre el 4 y el 6%. ¿Qué significa esto? Que no tengo la suficiente energía firme en caso de que llegue un verano, ni siquiera un fenómeno del Niño, sino un verano normal para poder responderle al sistema. Entonces, ese es el llamado que le hemos hecho al gobierno. Recordemos que el año pasado el gobierno hizo una subasta de expansión precisamente para aumentar capacidad y lamentablemente pues llegaron 4.000 megavatios solares, pero los megavatios solares no te dan energía firme, no te dan la firmeza que requiere el sistema y por eso lo que hemos dicho nosotros, si esa subasta se hizo y bienvenidos los 4.000 megavatios solares y renovables porque también nos van a dar energía durante el día pero no durante la noche, pero el problema es que estamos viendo que eso no llenó lo que efectivamente teníamos que llenar, la necesidad de esa energía firme. Y entonces, por eso lo que estamos diciendo es, para poder solucionar el tema y para poder decirle a la gente tranquilos que vamos a tener la energía firme suficiente, es que se necesita hacer una nueva subasta.
Ajá. El ministro Palma la anunció en el mes de marzo. En el foro nuestro la semana pasada, la viceministra dijo que ya había sido aprobada esa subasta en la CREC, en la Comisión de Regulación de Sí. Energía y Gas, que ya la habían aprobado, que estábamos esperando únicamente es la publicación de la misma. Y ahí obviamente pues tiene que ir acompañado esto con un mensaje también de hacia los inversionistas de, oiga, las reglas siguen siendo las Ujú. reglas, sigan confiando en nosotros pues participen dentro de la subasta. Es importante decir que lo que esperamos de esta subasta es que se agreguen más o menos unos 2.500 megavatios, que eso viene siendo Ujú. más o menos un poquito más del 12% del total de lo que tenemos instalado en el Ujú. país, pero lo más importante es que de esos 2.500, por lo menos 700, 800 sean térmicos, Ok. porque si no nos va a pasar exactamente lo mismo Ajá. el año pasado, que no vamos a tener la firmeza suficiente. Ujú. Hay un mensaje, digamos, general, María Paula, es que uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Ajá. Y lamentablemente la subasta pasada pusimos los huevos en una sola canasta y le Ujú. estamos jugando solamente a las solares. En esta subasta el llamado que le estamos haciendo al gobierno es aquí hay que invitar a todo el mundo, y tiene que entrar térmica, tiene que Ujú. entrar hidráulica, tiene que entrar solar, tiene que entrar eólica, porque solamente si somos capaces de combinar todo, y obviamente basados en que haya algo de térmica, como te Ujú. decía, esos 700, 800 megas, ahí es que podemos decir es exitosa y fuimos exitosos y no nos vamos a pagar en el Ujú. 28-29. Sí, es que eso es como importante que la gente lo entienda porque obviamente todos estamos montados en el bus de la incorporación de las energías renovables. Yo creo que eso no está en duda y jamás Correcto. ha estado en discusión, pero es importante que la gente entienda que las renovables, sobre todo la eólica y sobre todo la solar, son pues muy susceptibles a la variabilidad del clima. Correcto. Y hay unos hechos ciertos como que solo en una parte del día hace sol y hay otra donde no. Entonces, el sistema total no puede estar respaldado en este tipo de energías porque los fenómenos climáticos Ujú. o la variabilidad del clima afectan obviamente la capacidad de generación que tienen estos proyectos. Te voy a explicar ahí rápidamente, digamos, Ajá, como qué es esa firmeza o a qué corresponde exacto. esa firmeza. Mira, cuando uno tiene una planta térmica, la firmeza de una planta térmica es más o menos del 90% del tiempo. ¿Qué significa eso? Que si tú la llamas, el 90% del tiempo te va a decir, yo estoy lista, yo Ujú. puedo generar, ¿cierto? Cuando tú te paras en la hidráulica, ese porcentaje disminuye más o menos a un 35-40%. Entonces, ¿por qué? Pues porque lluvia hay, Claro. tenemos embalses, se guarda el agua, pero muy posiblemente cuando llegue un verano, cuando llegue un fenómeno del niño, te pueden levantar la mano y decir, oiga, yo no puedo generar. Ujú. Entonces, la firmeza es más o menos del 40-35%. La eólica te da un poco más de firmeza de las renovables nuevas, te da un poquito más de firmeza y te da más o menos el 30%, por lo mismo, porque pues el viento es un poco más Ujú. Más, constante ajá. y genera, y digamos que puede generar durante las 24 horas si tienes el viento. Y definitivamente pues la solar, que es la menos confiable, te da más o menos un 18%. ¿Por Ujú. qué? Pues porque primero tienes que quitar, o sea, solamente puedes generar Ujú. 8 o 10 horas de 24 al día. Entonces ahí ya tienes una disminución importante de esa Ujú. confiabilidad. Y en la noche pues no puedes generar, obviamente. Entonces eso es lo que se busca, que logres hacer un mix de tecnologías Ajá. que te permita ser resiliente y tener la confiabilidad para que los usuarios puedan estar tranquilos. Ese ha sido como el mayor mensaje que ellos se han liderado desde ANDEC Ujú. y es la importancia de mantener la matriz con ese grado de diversificación para que pueda haber el respaldo que además en muchas ocasiones y muchos años nos ha salvado Ujú. de unos posibles apagones y es Apagones. la que ha estado ahí, como su nombre lo indica, firme, respaldando el sistema energético. Así es. Hay otro tema en el que has sido como muy abanderado y es en la sostenibilidad también financiera Ujú. del sistema. Y por qué los pagos a tiempo o digamos, el cumplimiento de obligaciones que tiene el gobierno con el sistema y con sus operadores es fundamental para poder seguir prestándolo en términos de calidad, de tiempo, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta realidad y en qué estado estamos. ¿Se ha corregido? ¿Hay algo que hacer? Sí, es muy importante lo siguiente, digamos, esto es una cadena. Ujú. Y como toda cadena, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿cierto? El eslabón más débil es el Ajá. que puede hacer que toda la cadena se rompa y esto no funcione. Entonces, fíjate que esto ha migrado un poco la discusión. Hay, digamos que dos elementos que son muy importantes. Uno, lo que le pasa a las distribuidoras como un todo. Las distribuidoras son aquellas empresas que atienden a los usuarios finales, a los que atienden el consumo residencial, el Ujú. consumo comercial, en algunos casos el consumo industrial pequeño. Eh, lo primero es que desde el año pasado el tema de los subsidios comenzó a tener unos rezagos muy grandes. ¿Qué son los subsidios? Son digamos, la disminución del pago en las facturas que tienen los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Ujú. Que simplemente estas distribuidoras lo que hacen es que son un canal. Ellas
digamos que de la factura que tú tienes en un estrato 1 que vale 100 pesos, por decir cualquier cosa, en ese estrato tú solamente pagas 40. Los otros 60 te los devuelve el Estado colombiano, en cabeza del gobierno. Te dice, mire, usted le dio este subsidio en el mes de enero, entonces yo en el mes de abril le estoy pagando ese subsidio. Siempre se paga un trimestre vencido, más o menos, esas son las cuentas. El gobierno el año pasado dejó de pagar casi 12 meses esos subsidios. Entonces, claro, puso una situación muy tensa a las distribuidoras de energía. La parte buena es que, pues digamos que cacareamos tanto el tema que por fin la cosa se entendió en compañía sobre todo de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría, y le hicieron el llamado al gobierno. Le dijeron, mire, es que esto no es un favor. Esto no es, esto es una responsabilidad y una función que usted tiene. La responsabilidad es muy sencilla. La responsabilidad, si alguien entregó un subsidio en nombre del gobierno, usted tiene que pagar reembolsarle esa plata a las distribuidoras. Y por fortuna, con digamos, con ese llamado de los entes de control, se destrabaron los subsidios hasta diciembre del año pasado. Entonces, digamos que más o menos... Hubo como un alivio. Exacto, hubo un alivio de unos montos cercanos a los 3 billones de pesos. Eso se disminuyó y hoy en día puede estar del orden de unos 1.200.000, que es más o menos un trimestre largo, casi 2 trimestres lo que se está debiendo hoy. Entonces digamos que esa presión bajó un poco. ¿Esto por qué? Porque obviamente estas mismas empresas distribuidoras tienen unos rezagos en cobrar unas deudas también que tenemos los usuarios, que se llama la opción tarifaria. Que tú recuerdas que desde el año pasado el gobierno dijo, yo asumo esa deuda y ningún usuario tiene por qué pagar esa deuda. Y después que la asumían los usuarios de Cuestatos 4, 5 y 6. Después esto ya no era ya no era para todo el mundo, sino solamente para los estratos 1 y 3. Después entonces ya no es el gobierno, sino vamos en que lo tenemos que pagar los estratos 4, 5, 6, comercial y demás. Esas deudas que tienen los usuarios, y esas deudas de opción tarifaria están del orden de unos 2.5, 2.8 billones de pesos. Entonces fíjate que no solamente subsidio, sino más opción tarifaria, lo que va generando una presión de caja en estas distribuidoras. Entonces, como te digo, por el lado de subsidios se ha venido destrabando. Opción tarifaria, digamos que también se ha resuelto en el sentido de que la CREC dijo, listo, usted lo va a recobrar, usted tiene hasta 10 años y usted defina como distribuidor en qué tiempo lo quiere recobrar. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que hay distribuidoras que ya lo cobraron todo, caso Aire, por ejemplo. Hay unas que ya están por terminar, caso Enel. Hay otras que todavía les falta varios años por el cobro. Digamos, es muy disímil la situación de cada una de ellas, pero obviamente genera presión en el sector ese tipo de deudas acumuladas. Y ya digamos que más puntualmente, que es algo que está generando mucha presión hoy en día, es el tema de la intervención de Aire, que es la empresa que presta el servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Esta empresa, digamos que atiende más o menos el 11-12% del total de lo que consume Colombia. O sea, no es una empresa pequeña, es una empresa relativamente grande. Esta empresa fue intervenida el año pasado, en el mes de septiembre, ya vamos a cumplir un año de haber sido intervenida. Y lo que ha venido pasando es que lamentablemente la superintendencia, que es el responsable de haber hecho la intervención y de tener esa empresa dentro de su gestión, no ha hecho ninguna gestión. Y las deudas que tiene la compañía hoy en día son de 1.4 billones de pesos, que no son menores, y digamos que 900.000 de ellos son con plantas de generación térmica. Entonces ahí genera una presión que te la voy a explicar, es la siguiente. La región Caribe se atiende en un 65% con energía que llega del interior hacia la región Caribe, porque eso digamos que hay unos enlaces de transmisión que te permiten llevar esa energía, pero siempre tienes que tener prendido un 30-35% de las térmicas en la región Caribe, porque si no la región se apaga. Si estas plantas térmicas Aire no les paga y no les sigue pagando hacia adelante, va a llegar un punto en el que van a decir, mire, yo no tengo cómo comprar combustibles. Y la compra de combustibles de estas empresas puede estar del orden de entre 400.000 y 500 millones de pesos mensuales en gas y carbón. Entonces, aquí estamos poniendo en riesgo la prestación de servicio, no solamente de Aire como tal, sino de toda la región Caribe, y es exponiéndola a unos posibles racionamientos del 30-35%. Ese es el otro llamado que le hemos hecho, y por fortuna el Contralor General ya inició, digamos, desde la Contraloría Delegada de Minas y Energía, una actuación de seguimiento al tema para hacerle un llamado a la superintendencia, porque esto, como te digo, es responsabilidad de la superintendencia. ¿Por qué? Porque ellos toman la decisión de intervenirla por un tema financiero, pero después de un año pues no hay certeza de nada. No hay ninguna mejoría, o sea, la intervención se da porque supuestamente hay algo que corregir y mejorar. Exactamente, fíjate que
Cuando se interviene, las deudas de esa empresa con el sector eran más o menos 700.000 millones, que eso es de los accionistas anteriores. Entra la superintendencia, se hace un corte y dice, esas deudas quedan congeladas. Y aquí arrancamos de cero, empresa nueva. Dice, no, bueno, se van a poner al día, van a pagar y demás. A los 3 meses comenzó la bola de nieve a crecer y esto ya va en 1.4 billones de pesos. El riesgo que estamos viendo, María Paula, con esta situación es que si no se llega a digamos, a que el gobierno logre tener esos recursos y inyectarle esos recursos a la compañía en enero del próximo año va a estar expuesta a la bolsa en un 65%. Esa es la gran preocupación. ¿Por qué? Porque no va a tener unos contratos de precio fijo, sino te va a tener que ir a la bolsa a comprar en el día a día esa necesidad de energía. Que es ahí donde fluctúa un montón los el valor. Precios, correcto, los precios ahí fluctúan y si estamos en un verano, pues van a estar al alza y la empresa, o sea, nos va a pasar que podemos estar agregándole más o menos 200.000 o 300.000 millones de pesos a esa deuda de forma mensual y ahí es donde esta cadena se nos puede estar reventando. Y este tema, digamos, además de lo que está haciendo la Contraloría, que fue muy importante su intervención, como lo dijiste, y de los entes de control en general, para el tema de los subsidios, para este tema específico, ¿qué otra actuación estás viendo de parte del gobierno? ¿Esto tiene una solución medianamente pronta? Pues mira, esto no es nuevo, esto es las fórmulas para solucionar esto, no hay que inventárselas, digamos así. Y te pongo un ejemplo. Electricaribe, que era la empresa que prestaba el servicio en la región Caribe completa hasta el año 2017, se intervino en ese año y la situación era la misma. Era un problema desde el punto de vista financiero, no había cómo pagar las obligaciones con los acreedores, etcétera, etcétera. El gobierno en su momento pues llega, interviene en la empresa y se da cuenta del problema. Lo que pasa es que en ese momento la concepción del gobierno es la que tiene que ser y es la empresa tiene que pagarle al resto del mundo. No puede ser yo acumulo deudas y a ver hasta dónde la pita estira. Y le inyectó a la compañía 2 billones de pesos en 2 años. En el año 2017-2018 le inyectó 2 billones de pesos para ponerse al día, para seguir pagando y mientras tanto hacer todo lo que tiene que hacer la superintendencia de buscar una nueva gestión que fue el resultado, que es donde nace Aire y Afinia. Exactamente. Entonces, fíjate que hasta el momento pues no tenemos certeza de si nos van a pagar o no nos van a pagar, pero lo más grave es lo que dice la región Caribe, la gobernación del Atlántico, las gobernaciones del Magdalena y de Guajira es, aquí no hay certeza de nada. Aquí no me están dando una salida en el mediano y largo plazo. Vemos que unas deudas crecen, hay alertas por todo lado, pero el gobierno no aparece. Entonces, esa es la verdadera preocupación. Bueno, esto es una alerta aquí que queda muy, muy grande porque nuevamente la región Caribe queda en esa situación de vulnerabilidad frente al resto, digamos, del país. Es la queja constante de la gente que habita la región Caribe y tiene razón, y es donde dicen definitivamente nosotros somos la despensa, aquí están los recursos, se explotan, todo, y somos siempre los que quedamos como mal parqueados dentro de la misma ecuación. Por muchas realidades, digamos que es una situación compleja, pero esas que están un poco más bajo la gestión y el control deberían no sumarle, digamos, más presión al tema como ya está sucediendo. Claro. Y hay otro tema que ha estado muy sobre la mesa y que también podría afectar un poco la sostenibilidad del sistema, y tú también lo has mencionado varias veces, y es el tema de las posibles modificaciones del cargo por confiabilidad. Entonces yo creo que le expliques un poquito a la gente qué es el cargo, porque son esos conceptos que la gente oye y ni idea, no tiene ahí como un enredo que uno no sabe qué es, pero que son muy importantes entenderlos para hacer conciencia si los cambios que se están proponiendo llevan a un buen puerto o definitivamente nos pueden conducir a una situación más crítica. Arranco por decir algo y es, el sector en los próximos años necesita unas inversiones importantes, como te dije, y nosotros lo estimamos más o menos en más de 40 billones de pesos en el próximo quinquenio, es decir, en los próximos 5 años es más o menos el estimativo. En proyectos de generación. No solamente generación. Y transmisión. Son 18 billones en generación, son 10 billones más de 10 billones en distribución y 12 billones en transmisión. ¿Para qué? Para ponernos al día. Lo que estábamos hablando de, uno en generación, aumentarla y no apagarnos. En transmisión estamos viendo proyectos atrasados que tienen más de 10 años de atrasos, caso Bogotá, y no hemos hecho expansión suficiente en transmisión y nos podemos quedar corticos con esas vías por las cuales se transmite la energía y llega a nuestros hogares.
Y en distribución, pues para poder tener las redes en las ciudades que le permiten llegar al usuario final. Ajá. Entonces digamos que las necesidades son grandes, entonces hay que tener claro cuáles son los mecanismos para eso. En generación, el mecanismo que te permite a ti invertir y estar tranquilo de que vas logrando llenar la necesidad de nueva generación se llama el cargo por confiabilidad. El cargo lo que busca es que todos los generadores, digamos que relacionando ese pago a qué tanta firmeza das, ¿cierto? Ajá. Tengan unos ingresos suficientes para poder hacer los mantenimientos, para poder pagar la nómina, para poder tener los combustibles listos, es decir, tener los contratos vivos, para poder tener los seguros, es decir, todos los costos fijos de las plantas de generación es lo que paga el cargo por confiabilidad. Te lo pongo en un ejemplo coloquial, y es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, tú sabes que juegan 11 jugadores, ¿sí? Pero la nómina no son 11, Ajá. la nómina son 23. Hay 23 personas que están ahí listas para poder jugar y tienen que estar lo mismo, estar sentados en la banca con las canilleras, con todo puesto, Ajá. listos para entrar por si alguien que está de los titulares no puede jugar o por si se lesiona o por si alguna situación. Es exactamente lo mismo en el sector eléctrico. Nosotros tenemos 21.000 megavatios de capacidad instalada, pero lo que está jugando todo el día, o sea, para poder llenar la demanda en el día a día son más o menos 11, 12 gigas. Ajá. Tú tienes 10 que están en la banca todo el tiempo. Entonces, si a esos están en la banca, y particularmente los térmicos, no les das ningún ingreso, en el momento que ellos van a producir energía van a decir, mire, la energía no vale 600 pesos, la energía vale 5.000 o 6.000 porque pues tienes que recuperar todo lo que no has generado por estar quieto. Entonces eso es lo que hacen estos esquemas de confiabilidad, es decir, mire, yo como mercado entiendo que lo necesito tener a usted listo, que lo necesito tener en la banca para el momento complicado que es cuando venga un fenómeno del niño que puede pasar cada 5 años, cada 4 años, y usted tiene que tener un ingreso. Entonces eso es lo que hace el cargo, el esquema del cargo lo que hace es eso. Y obviamente, como te decía, este esquema del cargo es el que hace las subastas de expansión y dice, mire, yo estoy viendo que necesitamos 2.500 megas para dentro de 4 años, voy a hacer una subasta, el que quiera llegar, yo me comprometo como sistema a pagarle ese cargo durante 20 años. Entonces la gente dice, listo, ya tengo forma de ir al banco y decirle, mire que voy a tener un ingreso, no solamente por un año, sino por 20, ¿quién me financia este proyecto? Entonces te busca eso, la bancabilidad de los proyectos, pero adicionalmente tener los recursos suficientes para que todo el mundo esté listo y disponible. Y tú miras, listo, pero si yo le estoy pagando y al final del día usted no prende, ¿qué pasa? Como que está ganando sí, de usted está gratis. ganando de chévere, porque eso fue parte de la discusión en 2016. Es que esa gente recibió una cantidad de plata y no prendió y está diciendo que no puede generar. Entonces dicen, no, pero es un momentico. El cargo tiene una cantidad de esquemas que lo que hacen es que te están chequeando permanentemente. Si tú dejas, por ejemplo, de operar una planta porque no está saliendo en el día a día, porque no la necesita el sistema, hay unas pruebas que le hacen, entonces la llama XM, que es el operador del mercado, le dice, usted no prende hace tanto tiempo, prenda. Y tiene 3 intentos. Si al tercer intento no prende, tú devuelves el cargo hasta la última vez que te han hecho esa prueba. Entonces, así de sencillo. Y lo otro es que la confiabilidad te la pagan, o sea, el cargo por confiabilidad te lo pagan una vez tú prestes el servicio. Es decir, te ven la disponibilidad en el mes, por ejemplo, en el mes de agosto, y no te lo pagan en agosto, te lo pagan hasta el mes siguiente una vez se compruebe que efectivamente estuviste disponible. Entonces, tiene como todos estos cortafuegos que también pues obviamente son como un control, un sistema de control. Son controles que existen en el mecanismo para que la gente pues no haga cosas que no debe. Esto como uno lo entiende más ciudadano, esto es como tener un seguro. De alguna manera. Y a veces uno dice, venga, yo pago un seguro de salud por 5 años y no me he enfermado la primera. Sí, pero espérese que se enferme. Exactamente, y ahí sí tiene que pagar y siente el va dolor. a agradecer que usted constantemente ha sostenido un mecanismo de respaldo. Ese es el punto, es decir, si tú haces esos pagos, digamos que mensuales, lo que te va a evitar es que en el momento en que llegue una sequía, los precios de la bolsa te lleguen a 10.000, 8.000 pesos kilovatio hora y nadie va a resistir eso. Y que además finalmente el afectado es el usuario, que es el que tendrá que responder. Entonces, con ese valor. Asociado a la confiabilidad también existe un techo que se llama el precio de escasez, que limita que los generadores no podamos cobrar más allá de eso. Entonces tiene esos dos beneficios también, tiene como un techo que no permite que los generadores cobran por encima de esos como una valores. Protección al usuario. También, exactamente. ¿Y cuál es la intención o lo que hemos venido oyendo los últimos días del ministerio y sobre los posibles cambios al sistema? ¿Dónde es que está fallando y cuál es la mejoría propuesta? Pues este es un mecanismo que tiene ya
va a cumplir 20 años de estar en funcionamiento y pues como todos los mecanismos es susceptible de mejora. Nadie está diciendo que no y de nosotros como generadores lo hemos dicho en varias oportunidades, el cargo pues merece mejoras. Ahora, es muy distinto, ahora más bien el punto es ¿cuándo es el momento para hacerlo? Entonces, estamos hablando que tenemos una necesidad hacia el año 28-29 de agregar nueva capacidad, entonces deberías tener una regla de juego hoy lo suficientemente estable para que la gente crea en ese cargo y pueda invertirte y comenzar las inversiones desde el próximo año. Si nos metemos en una discusión de cambiar todo el cargo por confiabilidad, no de mejorar algunas cosas puntuales, sino de cambiar todo el esquema del cargo, eso es una discusión que nos puede tardar 1 año, 2 años, y ahí sí nos apagamos en el 28-29. Entonces lo que nos hemos dicho al gobierno es, mire, bienvenido la discusión que usted quiera, pero haga esta subasta con estas reglas. No nos vayamos a enredar cambiando 1001 reglas, porque lo que puede pasar es que la subasta no sea exitosa y ahí sí no tengamos la energía suficiente del 28-29. Y más bien arranquemos unas mesas de trabajo, unas mesas de discusión, y que esto fue parte del resultado de ese debate en la Comisión Quinta de Senado, donde llegamos a eso. Oiga, arranquemos unas mesas de trabajo, miremos cuál es el nuevo cargo que queremos, si solamente se lo van a pagar a las térmicas, si no quieren dárselo a las hidráulicas, si no quieren dárselo a las renovables, pues miremos, en el mundo existen muchos mecanismos como este, no es Colombia, no es el único que existe. Hay muchos que son parecidos al de Colombia, pero hay otros, por ejemplo, que se llaman cargos de respaldo, que simplemente tú le das eso a las plantas efectivamente de respaldo, que son las térmicas, y las tienes con esos ingresos que se necesitan. Las demás les dices, ustedes en el día a día vendan contratos, que eso es su fuerte. Entonces, esa es una discusión que se tiene que dar, pero hay que hacerla sosegadamente, oportunamente y con los estudios que se requieren, porque esto no es... Mira, la discusión del cargo por confiabilidad duró desde 2004 hasta 2006, que fue la resolución cuando salió. Y arrancó con unos estudios de la Comisión de Regulación, contrató unos expertos internacionales, todo el cuento, y arrancó el debate, y ahí comenzó la construcción, digamos que no es una construcción colectiva, pero sí donde las empresas también aportan su conocimiento y mire, ojo con esto, no vayamos a fallar acá, ¿sí? Entonces, yo diría, creo que el gobierno ha entendido el mensaje de, mire, hagamos las cosas, pero hagámoslas bien, no vayamos o sea, por querer cambiar todo, no dañemos la señal de inversión hoy, porque estamos muy corticos de energía y el riesgo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y esa es la prioridad en este Y esa debería ser la prioridad. Esa debería ser la prioridad. Nosotros estamos, digamos, en esta serie de entrevistas preguntando, y porque también desde la Alianza estamos como muy enfocados en ser un medio a través del cual amplifiquemos propuestas, estrategias, iniciativas, prioridades, ya también de lo que debe venir de aquí en adelante. O sea, es clarísimo que estamos en un año donde vienen las candidaturas, vienen los planes de gobierno, y viene esa discusión interesante de, bueno, ya un poco esto es lo que tenemos, pero qué es lo que tenemos que priorizar en el sector, y obviamente desde nuestra perspectiva como con un enfoque diferencial, si se quiere, en el Caribe, donde de hecho valdría la pena tomar algunas decisiones que son solo para el Caribe. Ustedes estuvieron en su congreso la semana pasada, seguramente con unas discusiones muy interesantes también, ya más con prospectiva, con mirando hacia adelante. ¿Cuáles son, desde los análisis que ustedes han hecho, Alejandro, desde ANDEC, como las prioridades, cuáles fueron las mayores conclusiones del Congreso? ¿Qué es lo que debería un candidato a la presidencia de la República hoy considerar como urgente y prioritario para mantener la confiabilidad, la seguridad, la sostenibilidad del sistema energético, y sabiendo que el Caribe es su gran gran corazón energético donde tiene muchas de las soluciones? Pues mira que efectivamente en el marco del foro se hizo un debate de precandidatos presidenciales, y pues nosotros hemos venido trabajando el tema más, como te digo, desde ese punto del gremio de ser propositivo, y generamos un documento ya de precandidatos donde tenemos unas propuestas mucho más detalladas y definidas, problemática y propuestas a cada una de ellas. No solamente en energía eléctrica, sino también con nuestros insumos, o sea, qué vamos a hacer con el carbón, qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con todo. Entonces yo te diría lo siguiente, yo te diría, mira, esto tiene como varias etapas. Entonces, corto plazo, situación financiera, hay que ponerse al día, ya lo hablamos, esto se soluciona con recursos, ¿cierto? Entonces el caso de aire se soluciona con recursos, y hay que buscarle una salida al tema. Ahora, aire también necesita unas soluciones estructurales. Entonces, ¿cuáles son las soluciones estructurales? Hay que buscar que hay que reconocer que la prestación del servicio en la región Caribe es distinta del resto del país. Que las inversiones son más altas porque obviamente la salinidad destruye más las redes de transmisión y de distribución. Que
que hay unas condiciones de pobreza muy grandes, de pobreza multidimensional y pobreza energética que te golpean. Cualquier solución que funcione en el interior del país no necesariamente te va a funcionar en la región Caribe. Entonces hay que buscar esquemas diferenciales para prestar el servicio en esta región. Eso es, digamos, desde el corto plazo puntual el tema de aire. Lo otro es, hay que agregar nueva capacidad de generación, hay que jugarle a todo, hay que hacer inversiones, como te decía, por más de 40 billones de pesos en los próximos 5 años, y hay que generar los mecanismos para que esto se destrabe. ¿Cuáles son las principales trabas que estamos viendo en generación? Consulta previa, licenciamiento ambiental, manejo con comunidades, temas de seguridad. Sí. Entonces, pues ahí también hay una receta para cada una de ellas. Yo creo que hay que, en consulta previa, hay que darnos el lapo por fin, después de estar hablando de esto más de 14 años o 15 años, hay que hacer una ley de consulta previa, ¿sí? Porque pues, lo que nos ha venido pasando es que las decisiones de consulta previa las ha venido tomando la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, pero no hay una ley que te diga a alguien, oiga, es que esto es A, B, C, D, F, G, sino que es como caso a caso. Sí, es bien casuístico. Es bien casuístico y terminamos digamos, al final del día pueden pasar que proyectos se mueran porque en el medio de la discusión aparece una comunidad y te tocó volver a arrancar de cero cuando no debería suceder ese tipo de cosas. O pues lo que ha venido pasando también, que se vuelve un tema netamente extorsivo y estamos viendo muchas taras al desarrollo de proyectos. Entonces eso por ese lado también hay que tenerlo en cuenta. Desde el lado de energéticos, gas, o sea, nosotros lo dijimos la semana pasada, aquí hay que hacer fracking, o sea, no nos queda otra. Sí. Fíjate que lo mismo, por poner todos los huevos en la misma canasta y este gobierno solamente apostarle al offshore, pues esto, pues mira el resultado que tuvimos hace 8 días con el pozo Buena Suerte. Que nos salió mala suerte. No tenía tan buena suerte. Exactamente, nos salió mala suerte. Y pues, pues sí, es que así es, así es la el, geología. Es que esto no es que, no, es que así es la geología, digamos. El porcentaje de éxito en el sector petrolero puede estar del orden del 15-18%, si bien te va. Sí. Entonces hay que hacer mucha inversión para que al final del día el 15-18 de todo lo que metiste te resulte positivo y te resulte efectivo tanto en petróleo como en gas. Entonces, jugársela únicamente al offshore, pues no creo que sea la solución, y por eso creo que lo más rápido que puede destrabar el tema de gas es, primero, pues hacer los pilotos. Es que este gobierno lamentablemente canceló los pilotos de gas natural recién llegó. Aquí hay que seguir haciendo los pilotos. Es interesante que ahora la gente misma de Santander, de Puerto Wilches, es la que está diciendo, venga, pero miremos. Abrámonos otra vez a la discusión, porque se había hecho un trabajo muy interesante ahí. Bueno, por lo menos eso es una señal de que hay una legitimidad que eventualmente en un próximo gobierno permita avanzar en los pilotos. Entonces, ese es por el lado de gas. Por el lado de carbón, lo mismo. Tenemos reservas de más de 74 años, más de 70 años en reservas de carbón. Y este gobierno no habla de carbón, o sea, ni siquiera para mirar alternativas, ni para buscarle otros usos, ni para buscar, no sé, esquemas de gasificación, nada. Aquí hay que mirar que tenemos un energético que nos puede dar la mano muy grande, que te puede dar competitividad. Es que al final del día, María Paula, cuando uno comienza como a cerrar alternativas, pues termina asumiendo unos costos mucho más grandes, ¿cierto? Porque fíjate que, pues sí, el país... O sea, uno no puede negar que el país va a seguir consumiendo gas. Lo vamos a ir consumiendo por lo menos por 30 años. Pero lo que tienes que hacer hoy es importarlo. Y te puede salir 2-3 veces más costoso de lo que te podría salir si haces fracking. Lo mismo, carbón. Entonces carbón dice, no, es que no quiero carbón porque al final del día no quiero el carbón. Entonces uno, pero espérese un momento, es que eso también le puede dar competitividad al sector eléctrico. El carbón es digamos, como el referente desde el punto de vista de precios de contratos de largo plazo en el sector eléctrico, porque no amplía la base de carbón. No, entonces, yo creo que el tema del negacionismo no nos puede llevar a eso, a que al final del día el usuario termine asumiendo unos costos y perdamos una competitividad por dejar de lado unos energéticos que están allí y que no queremos usarlos por puro, como te digo, convicción, sin estudios, sin análisis. Eso es lo que no podemos tener. Entonces, como te digo, ese documento pues recoge todas estas propuestas, todas estas alternativas, y eso que estamos hablando de cómo le vamos a dar la vuelta al sector de forma rápida, porque al final es eso, pues nos está cogiendo la noche, las cosas no nos están saliendo al ritmo que queremos. Fíjate que en generación, de lo que esperábamos en el sector que entrara en los últimos 3 años, el año que más entró el 25% de lo que esperábamos. Wow. Entonces, muy bajo. Es muy bajo. Entonces, por eso es que no venimos creciendo al ritmo que viene creciendo la demanda, y por eso los huecos que se ven hacia adelante. Ese es parte del tema, que hay que hacer inversiones, hay que dar señales claras,
y hay que tomar decisiones que no van a ser sencillas, por ejemplo, subsidios, que también está en ese proyecto de ley que el gobierno quiere tocar. Los subsidios son un ejemplo muy claro de qué tanto se gasta el gobierno y muchas veces ese gasto no está bien focalizado. Ajá. En los estratos 1 y 2 y 3, más o menos entre el 60 y el 65% de la gente no debería recibir subsidio o está mal categorizada. Tendría capacidad de pago para pagar la tarifa Exactamente. plena. ¿Por O qué? por lo menos Exactamente. ¿Por qué? Pues porque la estratificación se enfoca únicamente en la vivienda y no en el ingreso. el ingreso. Ajá. Y este gobierno lo metió en el plan de desarrollo, iba a ser el cruce entre el estrato y el ingreso, y no lo ha hecho. Ya. Entonces, fíjate de las cosas que como le dijimos al ministro en su momento, de muchas de las cosas que están ahí en ese proyecto de ley que ellos quieren sacar, pues ya están recogidas en otro lado. El tema es trabajar y sacarlas adelante, no estar cambiando cada 8 días de visión y de alcance. Los temas de transición, los temas energéticos, tienen que tener cierta estabilidad en la toma de decisiones. Uno no puede estar diciendo que todo hay que cambiarlo, porque pues genera tanta incertidumbre que al final del día la gente no te invierte. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, así sucede en todas las entrevistas, si uno quiere seguir hablando mucho más del tema, porque cada vez que se sienta con ustedes aprende muchísimo, pero queremos agradecerte, obviamente, tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, manifestar que obviamente la Alianza seguirá siendo un canal a través del cual el sector energético tiene estos espacios para expresarse, para poder seguir manteniendo en la agenda pública estos asuntos que son de interés de todos. Y que obviamente esperamos estar muy activos en lo que sean las discusiones de este próximo año de candidaturas políticas, donde sinceramente esperamos que el tema energético sea uno de los más importantes dentro de la agenda. Hay momentos en el que el país tiene ciertas prioridades y en el tema energético es uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por ser siempre parte activa de esta alianza. A ustedes, como siempre, por la invitación, muy amables, muy queridos, y sigan contando con ANDEC hacia adelante en este gran esfuerzo de que la región Caribe desarrolle ese potencial que tiene y lo materialice. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos en un capítulo más. Seguiremos, como siempre, comprometidos con la generación de conocimiento a través de este medio u otros y poniendo en la agenda pública los intereses y las prioridades del sector energético colombiano. Muchas gracias.